Entonces, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Nos puedes repetir tu nombre aquí para que quede grabado? Claro, Viviana Gámez Miranda. Ok. Entonces, nos das primeramente el permiso a nosotros para pues, grabarte y ese tipo de cosas. Sí, claro, están autorizados. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la entrevista. Consta de dos preguntas y pues claramente vamos a iniciar por la primera. Entonces, esta dice, ya teniendo el contexto obviamente Sí. anterior, en base a ese, ¿cómo la capacidad de adaptación ha logrado que los seres vivos prosperen de maneras distintas dependiendo del hábitat? Bueno, los animales, lo que sucede es que su fisionomía es la que permite que hayan estas evoluciones, ¿no? En algún momento se ha dicho que, por ejemplo, los osos pandas, como teniéndolo como referencia, tienen su dedo pulgar hace relativamente poco tiempo, ¿no? Evolucionaron con este fin de poder tener un agarre mejor y pues en el contexto de lo que ustedes me comentaban del video, es evidente que todas estas plantas y estos seres vivos que habitan en este lugar, pues tienen un reto muy, muy, muy interesante que es poderse adaptar a ese medio donde es extremo, ¿no? Y creo que todos los seres vivos tenemos la posibilidad de adaptarnos a diferentes entornos y nuestro cuerpo está en toda la capacidad y tiene la capacidad para la adaptación de la fisionomía de la parte interna de nuestro cuerpo. Ok, ¿algo que agregar? No. Ok. Entonces pasaremos a la segunda pregunta. Okay. Entonces, ¿qué otros métodos usan los seres biológicos para sobrevivir? ¿Los tres qué? Los otros seres biológicos para sobrevivir. ¿Qué otros métodos usan los seres? Ah, aparte de la adaptación. Bueno, hay otra parte que es la supervivencia, ¿no? Que es realmente la supervivencia, es atacar a, al ser vivo que tiene más relevancia en cuanto a que consuma mis propios alimentos, los que yo consumo, entonces obviamente esa parte de supervivencia, atacar al individuo que afecta tanto en el lugar donde yo vivo como vivienda o como alimento, ¿no? Entonces la otra parte de adaptación sería la supervivencia, porque siempre el más fuerte o el más inteligente es el que puede atravesar y sobrepasar estos cambios. Ok. ¿Algún otro método que conozcas? Pero entonces, teniendo en cuenta el contexto que ya te habíamos dado, ¿cómo dirías tú que esta clase de cambios, por ejemplo, que yo te había mencionado, incluso en plantas o también en hongos, se podían dar hasta tal punto en que básicamente se podía confundir con un animal, por ejemplo? Bueno, es por ejemplo como hoy en día las plantas carnívoras, ¿no? Han llegado a un punto en que los chicos, los niños preguntan, bueno, profe, ¿y es un animal o es una planta? ¿Cierto? Porque han evolucionado de cierta manera que la naturaleza es tan inteligente que para poder sobrevivir a diferentes hábitats y poderse desarrollar, generan estos cambios, ¿no? Comenzando como la evolución misma de toda la humanidad y de los animales, ¿no? Por ejemplo, los animales que eran acuáticos y se pasaron a ser terrestres y que todavía están en una transición, ¿no? Por ejemplo, los cocodrilos, que todavía son acuáticos y terrestres, los anfibios, que todavía están en un proceso de evolución constante, ¿no? Entonces creería que sí, esta sería como otra de las habilidades de los seres vivos. Las plantas, por ejemplo, hemos evidenciado que las plantas son uno de los seres vivos más antiguos del planeta Tierra, ¿no? Entonces las plantas lo que hacen es obtener su propia energía de elementos que no tienen que estar vivos. Sabemos que son obviamente autótrofas y esto generó en este ambiente que ustedes nos presentan que las plantas tuvieran una evolución mayor, ¿no? Para la supervivencia y para la evolución. Ok.
¿algo que agregar? Mm, y por ejemplo, aquí también se nos presenta otra condición un poco más radical, pero ¿te acuerdas que yo te mencionaba los elementos y todo eso? Aquí, por ejemplo, sucede un cambio diferente. Nos piensa en un lugar que es, por ejemplo, subterráneo, y eso tuvo repercusiones en las criaturas que había ahí, e incluso también en los seres humanos que cayeron en ese lugar. Entonces, pues tú, por ejemplo, ¿cómo pensarías tú que algo así podría afectar el hecho de que después de eso los seres humanos consiguieran volver a la superficie? Consiguieron volver, o sea, inicialmente también estaban en Ujú. la superficie, estuvieron un tiempo bajo tierra y otra vez salieron, ¿sí? ¿Ok? Listo. Mucho Bueno, tiempo en realidad, bastantes generaciones. bastantes generaciones. Ajá. Bueno, eh, pensaría yo que el hecho del ser humano, de que nosotros somos uno de los seres vivos que vive en cualquier lugar del planeta, adicional de que no solamente tenemos la evolución fisiológica de nuestro cuerpo, sino que también tenemos la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología es la que nos permite también poder, de pronto en este caso, haber vivido tanto tiempo debajo de la tierra, porque sí sería indispensable este cambio. Me imagino que cuando hubo este cambio de la superficie a debajo de la tierra, también tuvieron que haber muchos organismos que murieron, en este caso los humanos, que no pudieron sobrevivir a este cambio de, de hábitat, ¿no? Porque solamente sobreviven los más fuertes. Entonces tuvo que haber un cambio o una muerte bien numerosa de seres vivos, en este caso los humanos, y cuando volvieron bueno, y los que nacieron en estas condiciones venían con muchas más evoluciones, ¿no? Los que nacieron en las condiciones subterráneas tuvieron que adaptarse más rápidamente y adaptar su cuerpo para estas condiciones, como la falta del sol, por ejemplo. La falta, porque esto nos da a nosotros, por ejemplo, vitamina E, ¿cierto? O no nos da, nos activa la vitamina E. Entonces, ¿qué sucede con estos seres que nacieron en ese momento en el subterráneo? Y fue eso, que tuvieron que evolucionar su cuerpo, su piel, todos sus nutrientes para poder generar. Cuando hubo un cambio otra vez hacia la superficie, evidentemente otra vez tuvieron que hacer cambios. Ejemplo, ya los rayos del sol a los seres que habían nacido en la parte subterránea, pues obviamente estos seres vivos o estos humanos tenían dificultad a la luz del sol, su piel, sus ojos, ¿sí? Porque como conocemos, por ejemplo, los topos no tienen este sentido tan desarrollado, sí tienen ojos, pero definitivamente y en algún futuro van a terminar sin ojos porque son innecesarios, ¿cierto? Entonces así pasaría también con los humanos. Pues en este caso en realidad se sabe que no estuvieron completamente sin luz. O sea, Por la misma tecnología. ajá. Ok. Así que en este caso podríamos decir, por ejemplo, que hubo un cambio diferente a que, o sea, se pudieron adaptar a la inexistencia de luz solar, pero sin embargo no se inutilizaron cosas como sus ojos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, eh, nosotros también recibimos rayos UV a través de, por ejemplo, de muchos bombillos, a través de las pantallas. Entonces, claro, lo que tú dices, no estuvieron 100% en la oscuridad, pero sí tuvieron que habituarse a otra calidad de luz, ¿no? Ok. Sí, yo diría que, no sé. Ok, entonces, bueno, muchas gracias, profe, por tus respuestas, por tomarte el tiempo para pensarlo y pues por escuchar el contexto y todo eso. No, muchísimas gracias a ustedes pues por tenerme en cuenta y pues que esto también genera un aprendizaje de allá para acá. Ok, muchas gracias, profe. Vale, Entonces, gracias.